Buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana. Es para mí una grande bendición estar nuevamente entre ustedes. Bueno, aquí ya vieron que hermano Bermúdez me aló por ahí, ya llegué a donde ustedes. Ayer en la noche, pues, estábamos hablando algo muy importante del plan de Dios. Y hoy hemos estado escuchando al predicador de esta mañana, nuestro hermano Bermúdez, quien nos ha hablado cosas muy importantes en cuanto al plan de Dios. ¿Pueden ustedes sentarse? En esta mañana nuestro hermano Bermúdez ha estado tocando cosas muy importantes que Dios tiene señaladas para este tiempo y que son el sueño del Señor. El sueño que Él realizará en beneficio de toda la humanidad, de todos sus hijos. Y así como José el soñador tuvo un sinnúmero de sueños, él nació en Padán Aram, luego cuando Jacob pasó a la tierra de Israel, él era uno de los que iba en esa gran caravana y llegaron hasta la tierra de Israel. Allá pudo ver a su abuelo Isaac, y ya después, a los 17 años, fue que tuvo el soñador aquel problema en donde sus propios hermanos le vendieron por 20 piezas de plata a los descendientes de Abraham por Ismael. Y vimos que el soñador, por causa de sus sueños, tuvo muchos problemas. Sus hermanos le habían dicho que eso de sus sueños no era del agrado de ellos. Y encontramos que cuando le vieron venir en una ocasión, dijeron: matémosle y echémosle en una cisterna y veamos a ver qué será de sus sueños. Ellos pensaban que los sueños de José el soñador podían ser tronchados con la muerte de José. Pero aquellos eran sueños divinos, eran sueños que Dios realizaría a través y en la vida de José. Por lo tanto, aquellos sueños eran sueños que se convertirían en una realidad, no importaba los obstáculos que se presentasen en el camino. Y luego de todos esos obstáculos, viendo que José fue vendido y llevado a Egipto, luego vimos al soñador en Egipto. El soñador fue pasado a Egipto, pero el soñador sabía que había llegado a este Egipto con un propósito divino en el cual sus sueños serían hechos una realidad. El soñador en Egipto. En Egipto vimos las etapas por las cuales tuvo que pasar para llegar al trono. Y encontramos que de la casa de Potifar pasó a la cárcel. Y de la cárcel, entonces, en el tiempo en que Nabucodonosor, o más bien el rey, el faraón, tuvo el sueño, no era Nabucodonosor, era otro faraón. Cuando tuvo el faraón el sueño, entonces la cosa
comenzó a moverse de parte de Dios a favor de el sueño de José. Había llegado un momento muy importante en donde se realizaría, se materializaría el sueño del soñador. Y José fue llamado porque le informaron a Faraón que había un joven en la cárcel el cual sabía interpretar sueños. Había un joven en la cárcel, aunque no se había encontrado ni sabio, ni mago, ni astrólogo que pudiera interpretar el sueño a Faraón. En la cárcel había un preso que sabía interpretar sueños. Había ya interpretado el sueño del copero y del panadero, y se había cumplido exactamente como lo había interpretado. El copero regresó a su posición para darle la copa al rey, y el panadero fue ahorcado y murió. El copero, ustedes saben que se había olvidado de José y no le había dicho nada a Faraón, pero cuando Faraón tuvo el sueño, entonces hacía falta un soñador que supiera interpretar sueños. Pues era el soñador que sabía de sueños. Encontramos que el Espíritu de Dios estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba, aunque fuese en la misma cárcel. Encontramos que la bendición de Dios era siempre con él. Donde quiera que él iba, allí estaba Dios con él, y allí estaba la bendición y prosperidad, y allí operaba el ministerio del soñador. No importa a dónde tenga que ir el soñador de Dios, Dios irá con él. Él continuará con su sueño, no importa dónde se encuentre. Su fe no desmayará. Su meta no será otra sino la de su sueño. Y Dios obrará, Dios lo respaldará, Dios le ayudará y se realizará el sueño del soñador. Vimos que el soñador pasó a Egipto, y en Egipto, cuando ninguno podía interpretarle el sueño a Faraón, allí estaba el soñador de Israel en la tierra de Egipto. Entonces se podía entender que Dios lo había llevado hasta la tierra de Egipto, hasta el oeste, con un propósito. Pues la tierra de Egipto se encontraba al oeste de Palestina. Y encontramos que allí era el lugar en donde Dios realizaría, materializaría el gran sueño del soñador, y él sería llevado hasta la cima del reino de Faraón. ¿Para qué? Para que se cumpliese el sueño de José el soñador, en donde vio a sus hermanos, a su padre y a su madre, tipificados en aquellos manojos que se inclinaban a su manojo, y también tipificado en el sol, la luna y las estrellas, inclinándose hacia él. Aquí encontramos que para hacerse realidad este sueño del soñador, el soñador tenía que tener una trayectoria desde el este hacia el oeste, porque en el oeste sería el lugar de la realización del sueño del soñador, el cual era un sueño divino.
tenemos que comprender que la realización siempre de un sueño, de un profeta de Dios, tiene una trayectoria. Encontramos que José fue llamado para interpretar el sueño del faraón, porque no se había encontrado ninguna persona que pudiera interpretar ese sueño. Y usted me dirá, ¿y qué no podía aparecer cualquier persona que dijera eso quiere decir tal cosa y tal cosa, aunque no fuese verdad? Y el que lo hiciese sabía que tendría una sentencia si no se cumplía la interpretación. Pero había en la cárcel un hombre, un joven, tenía aproximadamente ya unos 30 años, ya tenía los 30 años cuando llegó ese momento en donde tenía que poner a prueba el ministerio que estaba en él. Tenía que poner a prueba ese ministerio en el cual él podía tener sueños y podía tener la interpretación de esos sueños y podía también interpretarle los sueños a otras personas. Cuando fue presentado ante Faraón, vemos que José le reveló, le dio a conocer el sueño que había tenido. Encontramos que José comienza a interpretarle el sueño a Faraón, y Faraón, siendo un político que amaba a su pueblo, siendo un político que quería el bienestar de su pueblo, vemos que Faraón se interesó en grande manera por lo que José le estaba dando a conocer. Tenemos que entender una cosa: los faraones de aquellos tiempos creían en lo sobrenatural. Ellos creían que había un Dios todopoderoso. Ellos creían que ese Dios se revelaba a los seres humanos. Y ellos entendían que Dios tenía hombres sobre la tierra en los cuales Dios podía dar a conocer, o a través de los cuales Dios podía dar a conocer el significado de las cosas espirituales que ellos querían saber, ya fuesen sueños o fuese la manera en que ellos debían prepararse para una guerra o para una necesidad en su reino. Y este rey, este faraón, habiendo tenido este sueño raro y habiéndolo tenido en una doble forma, primeramente con aquellas espigas hermosas y luego viniendo otras espigas, todas feas y débiles, que se comieron a las más hermosas, y luego viendo más adelante cuando luego de haber despertado, luego se durmió nuevamente y vio 7 vacas hermosas y gruesas que subían del río, y luego vio 7 vacas más flacas y débiles que se comieron a las más fuertes, a las más hermosas. Aquí este sueño fue tan raro porque lo mismo que aconteció con las espigas, aconteció con las vacas. Y toda persona en lo natural pues pensaría que lo más fuerte destruiría a lo más débil, pero en este sueño de Faraón fue lo contrario. Así es que esto quería decir
algo muy importante, pero él no sabía lo que eso significaba y quería saber porque sabía que eso tenía un significado relacionado con su vida, con su reino y con todo el pueblo. Pero se necesitaba uno que interpretase esos dos sueños. Ahora vemos algo muy importante. José había tenido dos sueños allá en la tierra de Israel. También en la cárcel José interpreta dos sueños a dos personas. Y ahora encontramos en estos momentos, en esta etapa de la vida de José, que el faraón también tiene dos sueños en una noche. Vemos que cuando faraón ve a José, le cuenta los dos sueños que había tenido. José, por la revelación divina, teniendo las dos conciencias juntas, entonces vio en el mundo que solamente los que tienen las dos conciencias juntas pueden ver. Él vio el significado de esos sueños. Él vio que ambos sueños eran y significaban lo mismo. Eran una misma cosa, pero al ser dos sueños, eso era un sueño confirmado. Eso era que la cosa estaba confirmada que sería de esa manera. Así como el sueño de José fue confirmado al ser un sueño doble. Ahora el sueño de Faraón era un sueño confirmado porque era un sueño doble. Ahora ustedes pueden ver que cuando hay algo doble, habla de algo confirmado. Encontramos que José ve y entiende lo que todo eso significa y le dice, eso lo que significa es que vendrán 7 años de abundancia sobre la tierra y luego de eso vendrán 7 años de escasez, de hambre, de tal manera que la abundancia que había visto la tierra en sus primeros 7 años no se echará de ver en los 7 años subsiguientes a la abundancia, porque los 7 años de escasez devorarán la abundancia que había habido en los 7 años anteriores. Cuando Faraón escucha esta interpretación, se preocupa porque todo gobernante que ama a su pueblo, todo gobernante responsable, se preocupa cuando sabe que viene algo sobre la tierra, que será algún juicio, que será algo terrible que afectará a la humanidad. Este faraón se preocupó en grande manera. Y José le dice, ¿cuál era la solución a ese problema de 7 años que habría de venir? Siempre que hay un problema, hay una solución. Y siempre que hay un problema, el cual es señalado por Dios, también habrá una solución señalada por Dios. Y siempre que un soñador enviado de Dios aparece sobre la tierra para revelar lo que ha de venir sobre la tierra, el problema que ha de venir, también ese mismo soñador verá en el mundo que él puede ver con sus dos conciencias juntas. Él verá también la solución a ese problema que ha de venir.
encontramos que José vio la solución. Dios no le prohibió a José darle la solución al problema que habría de venir. Encontramos que José le dio la solución. Y cuando le dice, como vienen primeramente 7 años de abundancia, la solución no se puede buscar cuando venga el hambre, sino antes del problema. Él vio que había que prevenir antes de entrar en el problema. Encontramos que José seguidamente dijo, lo que hay que hacer, Faraón, es que tú construyas grandes graneros para almacenar todo ese alimento que va a haber en abundancia durante 7 años. Y cuando lo hayas almacenado anualmente, entonces eso tú lo dejarás ahí quieto, porque eso será el resultado de la abundancia. No es que iban a dejar de comer durante los 7 años de abundancia, sino que habría de haber alimento de más en esos 7 años de abundancia, de tal manera que ellos podían comer en abundancia, podían comer libremente, pero le iba a sobrar tanto alimento que podían guardar alimento para los 7 años de escasez que habrían de venir. Hay muchas naciones que lo que obtienen de la abundancia de sus cosechas, de la abundancia de todo el fruto, encontramos que algunas veces lo botan, lo queman. Así ocurre en muchas naciones. Pero en esta ocasión no se podía hacer eso, porque había sido previsto que vendría un tiempo de escasez. Ahora usted puede ver que Dios no envía juicio sobre la tierra sin antes advertirlo. Y Dios tampoco deja a la humanidad en un camino sin salida. Así como Dios da a conocer las plagas que han de venir sobre la tierra, Él también da a conocer la solución al problema que ha de venir sobre la tierra. En el tiempo de Noé, Dios dio a conocer a su profeta Noé que vendría un diluvio y destruiría a toda raza que había sobre la tierra. Destruiría los animales, destruiría la vegetación, destruiría las bestias, las aves, destruiría a los seres humanos. Todo lo que había sobre la tierra sería destruido. Pero Dios no dejó a la humanidad en un camino sin salida, sino que les dijo la manera de escapar de esa plaga, de ese juicio que vendría sobre la tierra. Y así fue en el tiempo de este faraón, en donde José le dio a conocer el juicio que vendría sobre la tierra. Pero cuando Faraón escuchó el juicio y luego escuchó la solución, Faraón dijo, eso es lo que hay que hacer. Este joven me ha dado la interpretación de mi sueño, me ha mostrado que vendrá una gran abundancia, pero luego vendrá una gran escasez. Y él también ha revelado lo que se debe hacer en ese tiempo. Así es que él ha dicho que se busque a un hombre, a una persona que sea colocado sobre todos los bienes del faraón y que él gobierne, que él administre los bienes del faraón, construya grandes almacenes y almacene ahí toda la abundancia
de los 7 años de abundancia. Almacene ahí todo el excedente de la cosecha. Almacene ahí todo lo que el pueblo no va a usar durante esos 7 años primero, porque tendrá abundancia. Si él ha dicho que esa es la solución, según supo cuál era el problema que habría de venir, ha sabido también la solución. Y si sabe la solución, y él dice que hay que buscar un hombre, pregunta o dice a sus consejeros: ¿qué hombre buscaremos? Quizás le preguntaría a cada uno de sus consejeros: ¿tú crees que tú seas ese hombre? Ese hombre que dice José que se necesita para esa gran labor. De seguro le diría ese consejero del rey: no, yo no soy ese hombre. Le preguntaría al otro, y así por el estilo a cada uno de ellos, y ellos dirían: no, yo no soy ese hombre. Y cuando mira hacia José, le dice: José, tú eres ese hombre. ¿Hay acaso algún otro mejor que este joven José, el cual ha interpretado correctamente mi sueño y ha dado también la solución al problema? José, tú eres el hombre. Tú eres el hombre para hacer todo lo que tú has dicho. Tú serás en mi reino el segundo. Nada se moverá. Nadie levantará la mano ni levantará sus pies sin tu orden. Lo cambió de ropa. Quitó su ropa de allá que traía. Le puso una nueva ropa. Y también le quitó el nombre que traía y le puso un nuevo nombre. Luego encontramos que le dio la autoridad, le dio el poder en su reino para que él hiciese como él viese que fuese la manera correcta para ese tiempo. Ahora, cuando hace esto y lo sube al trono, esto es nada menos que adopción. Lo adoptó, le dio su poder, su autoridad, su anillo. Y así también le dio una nueva vestidura y un nuevo nombre, con el cual gobernaría, con el cual dirigiría todas las cosas relacionadas al reino. Encontramos que José, cuando escucha las palabras del faraón, de seguro recordó sus sueños de unos 13 años atrás. Pues ya tenía 30 años y había tenido aquellos sueños cuando tenía como 17 años. 13 años después, estaba viendo la materialización de su sueño dorado. Ahora vemos que José no desmayó. Él sabía que tarde o temprano se realizaría, se materializaría aquel sueño dorado que él tenía dentro de sí, pues él había colocado ese sueño en su corazón y en su mente, y eso tenía que producir en su vida la realidad de el plan divino. Encontramos que la meta de José era llegar a esa posición. Encontramos que José no se preocupaba por los problemas que podía tener,
porque siendo él profeta y habiendo recibido ese sueño de parte de Dios, él sabía que tarde o temprano él subiría a el lugar que en su sueño él había visto en forma simbólica. Ahora él entendió esos símbolos de sus dos sueños y él comprendió que algún día él sería un rey. Pero muchas personas cuando ven a un joven de esa clase y principalmente sus hermanos, cuando veían a ese joven pensando de esa manera, era un joven pobre y pequeño pensando en grande. Oiga, pero nosotros somos pastores de ovejas, podrían decir todos ellos. Y este es el muchacho demandado de papá. Y ahora sí, el muchacho demandado, el que cuando viene entre nosotros, enviado por papá, lo que hace es mirar y ver y averiguar nuestro comportamiento, para después ir donde papá, a decirle a papá cómo nosotros nos comportamos, para decirle a papá la mala fama que tenemos nosotros, porque no se comportaban muy bien los hermanos de José allá en el campo. Y ahora este, que no es el que lucha y trabaja como trabajamos nosotros para alcanzar algo en la vida, este con sus sueños, que lo que hace soñar, el muchacho demandado, ahora en sus sueños tiene unas ideas, unas cosas tan grandes que le podríamos preguntar a él: oye, tú eres rey, ¿y cómo vas a ser rey? ¿Cómo te han hecho rey? Es que cuando es un rey elegido por Dios, es elegido desde antes de la fundación del mundo. Es como era o como fue más adelante David, que también era un joven pastor, el menor de la familia, pero era rey desde antes de nacer. Pero todavía no se había manifestado en él esa parte del programa de Dios, en el cual él tomaba una parte muy importante conforme a los planes divinos. Ahora ustedes pueden ver también que David tuvo que pasar por diferentes etapas de lucha, de problemas, enfrentarse a osos, a leones y a un sinnúmero de obstáculos en la vida, pero él en todos pensaba como rey. Si el león era el rey de la selva, allí estaba el rey de todos los hombres de Israel y de todos los animales de Israel. Así pensaba David. Por eso fue que cuando se tropezó con el gigante Goliat, al cual nadie se atrevía a enfrentarse, a Goliat, ni aún el mismo rey Saúl. Pero un joven que sabía que él era rey, aunque no tenía corona todavía, él dijo que él se enfrentaría a ese gigante. Era algo inconcebible para la mente humana, pero David, siendo profeta, tenía las dos conciencias juntas. Al tenerlas juntas, él podía ver su futuro. Él podía ver quién era él en el plan divino. Él podía ver cómo Dios lo había guiado, cómo de una manera milagrosa había vencido al oso, al león, y vencería
a ese gigante. Él no dudó en ningún momento. Él más bien lo que hizo fue preguntar: ¿qué le darán al hombre que venza a ese gigante? Porque él quería saber cuál era el premio que le darían al hombre que venciera a ese gigante, porque no aparecía ningún hombre para enfrentar a ese gigante. ¿Dónde estaban los hombres de Israel? Estaban escondidos. Pero cuando los hombres no aparecen, aparecen los niños. Apareció un joven que era un niño a la vista de los poderosos soldados y jefes de ejército de Saúl. Pero para aquel momento no era un militar lo que se necesitaba. Lo que se necesitaba era un profeta, aunque fuera muy joven. Cuando surgen problemas de tan grande magnitud en medio del pueblo de Dios, lo que se necesita es un profeta. Un profeta que sepa cuál es el programa de Dios para ese tiempo y qué es lo que Él debe hacer. Él averiguó qué es lo que le van a dar al que venza al gigante. Le dijeron: se le dará la hija del rey, se le vestirá con vestiduras reales, se le hará esto y lo otro, y será honrado, será el segundo en el reino. Y comenzó David a caminar en medio del pueblo, en medio del ejército, preguntando y provocando a las gentes. Y las gentes pensaban: este muchachito quizás está presumiendo mucho, creyendo que él puede hacer alguna cosa. Pero cuando le dijeron a Saúl que había un joven que quería enfrentarse a Saúl, a Goliat, entonces Saúl dijo: tráigame ese muchacho, ya que ningún hombre viene ni quiere enfrentarse, aunque sea un muchacho, tráigamelo acá. Cuando se lo trajeron, entonces David habló con franqueza, con seguridad, sabiendo de lo que hablaba. Sabiendo que si Dios le había dado la victoria sobre el oso y sobre el león, también se la daría sobre Goliat, que quería destruir las ovejas del redil del Señor. Si pudo él librar las ovejas literales, podría también librar las ovejas espirituales. Si él logró tener la victoria en lo literal, la tendría también en este tiempo para librar las ovejas, el pueblo del Señor. Ahora vea usted, si él hubiera tenido una derrota con el oso, con el león, él no se hubiera atrevido a pedir la oportunidad de enfrentarse a Goliat. Pero como él tuvo la victoria, ya la tendría entonces nuevamente, porque habían ovejas que tenían que ser libradas en esos días. Así es que él enfrentó el problema y trajo la solución al problema. Ahora, cuando siempre aparece una persona así, luego eso ocasiona celos, ocasiona que hayan otros que se pongan celosos porque Dios no los utiliza a ellos para ese propósito en específico, o porque el pueblo después va a reconocer la cosa grande que Dios ha hecho y que lo hizo a través de una persona
sencilla e ignorante según la apariencia humana. Cuando tuvo David la victoria sobre Goliat, luego el pueblo cantaba: Saúl mató los miles, y eso le gustaba a Saúl. Pero cuando cantaron la otra partecita del coro y decía: y David los 10,000, decía: pero este muchacho que solamente ha estado en una batalla, yo que he estado en tantas batallas, he luchado tanto, y ahora porque hizo esto, ahora le dan 10 veces más de gloria y de honra a este muchacho. Ni siquiera es un militar, ni siquiera es un rey, y ahora miren lo que está haciendo el pueblo conmigo. Me está poniendo 10 veces más bajo que a este muchacho que ha llegado nuevo entre nosotros para luchar. Pero es que aquel problema que había en aquellos días no lo podía ni lo pudo afrontar Saúl con su ejército, un ejército completo, y no pudo solucionar el problema que un solo hombre le estaba trayendo al pueblo de Israel. Pero tuvo que venir un joven para solucionar ese problema. Porque no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y ese espíritu estaba en un hombre, en un joven. No importaba que fuese un joven, el Espíritu de Dios estaba allí y podía utilizarlo. Si ese joven era una persona que creyese que Dios iba a tener la victoria a través de él. Ahora, si David hubiera sido una persona que dijese: este enemigo Goliat es grande, este me va a matar, este va a tener la victoria, este no puede ser enfrentado por mí, yo no me puedo enfrentar a él, este es un guerrero y yo no soy un guerrero sino un pastor de ovejas. Así es que yo voy a salir corriendo antes que salga corriendo todo el ejército. No vaya a ser que me pisen y me pasen por encima. Pero ¿qué va? Cuando el ejército estaba loco por salir corriendo, David también estaba loco por salir corriendo, pero en dirección opuesta al ejército de Saúl. David estaba deseoso de salir corriendo hacia el gigante. Así es cuando Dios unge y envía a un mensajero, a un profeta. Él está deseoso de correr hacia el objetivo, está deseoso de correr hacia el problema para resolverlo, para vencerlo. Así era David. David sabía que él era rey, aunque no tenía la corona, y otro era el que tenía la corona. Pero él conquistaría esa corona, y Dios estaría con él para que él la conquistara y se sentara en el trono. Una cosa muy importante que tenía David, lo cual es muy importante para todo aquel que quiera tener la victoria, es que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, los pensamientos e intenciones de David eran los mismos pensamientos e intenciones de Dios con relación al pueblo de Israel. Así es que vemos que David tuvo una victoria rotunda cuando él se encaminó hacia el problema que había en aquellos días. Él era un creyente, él tenía fe en Dios.
Él no dudó con desconfianza, sino que creyó tan fuertemente. Y él tenía un genio, un carácter tan poderoso que no se acobardó frente a su enemigo y le contestó a Goliat. Goliat le dijo: ¿soy yo acaso perro? ¿Soy yo acaso un animal, una bestia, para que tú vengas a mí con palos y piedras? Porque David llevaba su palo, él llevaba ese palo que llevan los pastores, y también llevaba piedras porque él usaba una honda. Así es que él llevaba la vara pastoril y la honda que utilizaba para proteger a las ovejas. Y con su cayado en mano y su honda en mano y piedra puesta en su honda, se acercó a Goliat. Cuando Goliat lo ve, le dice: ¿soy acaso yo un perro? ¿Soy acaso yo un animal que tú vengas a mí como a un perro para tirarme piedras? ¿Tirarme piedras o caerme a palo? Echa hacia acá que te voy a enganchar en la punta de mi lanza. La lanza era una lanza gigante como Goliat. Pero, ¿cree usted que David se llenó de miedo cuando vio la punta de la lanza de Goliat? No, él le dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo te venceré y te cortaré tu cabeza. Ahora es frente al enemigo que está hablando palabras de grandeza. Uno pequeño hablando cosas grandes, pero era un profeta, era un soñador, porque el sueño de él era vencer al gigante, casarse con la hija del rey y sentarse en el trono. Ese era el sueño de David, el soñador, y fue realizado. Ya ustedes saben el resto de la historia, y ustedes saben que habrá uno, el hijo de David, que será un soñador también, el cual tiene un sueño dorado, el cual será sentarse en el trono de David. Ese sueño será realizado porque él lo creerá. Él creerá que será posible porque Dios ha dicho que será posible. Dios lo ha dicho a través de todos los profetas. Por lo tanto, él se sentará en el trono de David. Si David era un soñador, antes de ser rey está el coronado y él se creía rey, también el hijo de David pensará de la misma manera. Y él caminará hacia adelante para realizar todo aquello que necesite realizar para llegar a sentarse en el trono de David. Ahora, recuerden que una cosa es la parte espiritual y otra la parte literal. Primero, se trabaja en la parte espiritual, en la parte invisible, en el mundo que solamente puede ser visto por aquellos que tendrán las dos conciencias juntas, que son los soñadores que sueñan cosas divinas, que su sueño es el plan divino que Dios tiene prometido realizar para el día en que ellos viven. Ahora,
eso será de esa manera. Habrá una forma y esa forma Él la entenderá. Ahora sigamos adelante para ver nuevamente a José allá en Egipto, para ver al soñador en Egipto subiendo al trono. Subió allá al trono luego de la interpretación del sueño y comenzó a trabajar en aquello que sería la solución al problema que vendría a los 7 años luego de haber subido al trono. Encontramos que él con tiempo tuvo 7 años para trabajar en la solución al problema que se avecinaba. Era un problema económico, era un problema de salud, pues ese problema afectaría la salud del pueblo si José no lo soluciona antes de llegar. Pero José preparó todo conforme a como había dicho que se debía de hacer. Y cuando llegó el tiempo del hambre, había alimento almacenado en los almacenes de José. Y esos almacenes pertenecían al reino de Faraón. Y el administrador, el que fue adoptado para administrar la casa del Faraón, era José el soñador. José el soñador, con su nombre nuevo, estaba con la solución en sus manos. Llegó el hambre y el primer año se sintió gradualmente esa escasez porque faltó la lluvia. La sequía entonces ocasionó que se quemase todo lo que se había sembrado, y entonces la cosecha fue tan pequeña que no daba para el sostén de aquellas personas. Pero José estaba allí con la solución encerrada. Cuando él abrió las puertas de los graneros, abrió las puertas al problema para solucionar el problema. O sea que abrió las puertas de la solución, y para el primer año vinieron a buscar alimento, luego para el segundo año y así por el estilo. Y en uno de esos años se sintió el hambre también en Canaán, en donde vivían sus hermanos, y sus hermanos fueron enviados por su padre, y vinieron 10 de sus hermanos a buscar alimento. Cuando vinieron, se postraron a los pies de este príncipe, de este joven que estaba adoptado en aquellos días. Ya tenía unos 38 a 39 años, porque había subido al trono a los 30 años, habían pasado los 7 años de abundancia y ya habían transcurrido como 2 años de escasez sobre la tierra. Así es que tenía como 39 años, y ese joven de 39 años, allí en el trono, en el lugar que él había visto en su sueño dorado, ve venir a sus hermanos y los reconoció. Cuando los reconoce y ve que se postran delante de él, dice la Escritura que recordó los sueños que había tenido allá en la tierra de Israel con relación a sus hermanos. ¿Cómo se sentiría él? Él podía decir en su corazón: el sueño que yo tuve era un sueño divino. He aquí estoy viendo la realización, la materialización de aquellos sueños que tuve, los cuales ellos no creyeron. Pero recuerde una cosa: Dios no cuenta con los incrédulos para cumplir lo que Él ha prometido. Él cuenta con los creyentes.
Y aunque haya uno solo, con ese él cumple lo que él ha prometido. No importaba que 10 estuvieran en contra de lo que él creía que Dios habría de realizar. Uno solo, José, lo creía y su padre lo meditaba. Así es que Jacob meditaba en esos sueños. De seguro Jacob decía: estos son unos sueños raros, son unos sueños en donde él es colocado como el personaje principal, pero cuidado que este muchacho mío no sea profeta como yo también, porque si es profeta, estos sueños se van a realizar de seguro. Pues yo he pasado por experiencias en mi trayectoria y esas experiencias que he tenido han sido de que Dios cumple lo que Él promete. Yo también llegué a tener sueños, llegué a tener mi sueño dorado y fue realizado. Yo llegué a tener mi sueño dorado de tener la primogenitura y la tuve. Llegué también a tener mi sueño dorado allá en la tierra de mi tío y suegro y también tuve la realización. Llegué a tener mi sueño dorado de ser rico, millonario y lo tuve. Tuve la realización de ese sueño y Dios me respaldó en todo. Así es que si mi hijo también tiene estas mismas cosas que yo tuve, si es profeta, se realizarán. Si no es profeta, entonces la cosa cambia. Pero salió que era profeta. Y lo que él visualizó se materializó. Y José, el soñador en Egipto, llegó allí. ¿Para qué? Para realizar su sueño dorado. Tuvo que salir del este y llegar hasta el oeste, porque en el oeste se materializaría su sueño dorado. Es así también con el plan divino. Así como José, también Jesús, para él materializar en toda su plenitud su sueño dorado, tiene que viajar del este hasta el oeste, así como viaja el sol. Y así ha sido la trayectoria del Señor. Él allá en el este tenía un propósito y era morir por la humanidad. Ese era uno de los sueños dorados de él y allí lo realizó. Pero para el oeste él tiene un propósito y es realizar, materializar su sueño dorado del oeste. Y por eso es que el soñador se mueve del este hasta el oeste de una manera misteriosa. Por eso es que él ha estado pasando a través de las 7 edades de la iglesia gentil hasta llegar al continente americano, el continente del oeste, o sea, el continente occidental, porque él en el continente occidental tendrá almacenado todo el alimento que se ha de necesitar. ¿Para qué? Para con ese alimento hacer el negocio más grande que se haya hecho en este mundo. O sea, ya con el alimento compró tierras, compró animales y compró también a las gentes. Y tuvo entonces un título de propiedad de todo lo que había en la tierra. Y él
con el alimento que almacenó, con eso fue que compró todo aquello. Así él obtuvo todo aquello. Así él obtendrá todo lo que necesita obtener en estos días finales. Será con el alimento espiritual, con la palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así será en los días finales. Ahora esto ya en lo espiritual también ha sido realizado en un ciclo, pero ha venido otro ciclo divino para ser realizado y completarse la labor. Y eso en estos días finales será visto en esta tierra. Eso es lo que está prometido. Porque así como el soñador estuvo en Egipto, en tierra de los gentiles, al occidente, en el occidente, porque Egipto estaba al occidente de Israel, así también al occidente, y en el occidente estará el soñador para realizar una gran labor. El mismo soñador que estuvo en el este se moverá al occidente para materializar su sueño dorado, para materializar sus planes y propósitos. El soñador en Egipto, el soñador en el occidente. En esta ocasión hemos abundado más el tema de ayer en la noche y esperamos que lo hayan entendido más claro, más ampliamente, y que Dios nos permita a todos comprender el gran programa divino que Él llevará a cabo en el occidente. Tenemos que comprender que grandes cosas se estarán abriendo en estos días finales para bien de todo el pueblo. Serán días estos cual nunca antes. Serán días maravillosos en los cuales recibiremos todas las bendiciones de Dios en toda su plenitud. No hay palabras para describir las grandes bendiciones de Dios que están preparadas para todos los hijos de Dios. Es un tiempo grande y maravilloso. Es un tiempo que el plan divino llegará hasta tal punto que se le dirá a aquellos que quieren destruir el mundo con las guerras, se les dirá que se estén quietos hasta que sean sellados los escogidos, los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Hasta ahí se encaminará el sueño del soñador que estará en el occidente para materializar ese gran sueño divino. Mientras no estén realizadas estas promesas, solamente serán un sueño divino en la mente y el corazón de seres humanos y principalmente del soñador. Pero cuando él logre, por el poder de Dios, por la ayuda y dirección de Dios, comenzar a materializar ese sueño divino, entonces se dirá
el sueño está convirtiéndose en una realidad. Y entonces la realidad será el sueño que todos deseaban que se realizara. Entonces, no tenemos que despertar, porque ese sueño lo hemos estado viendo despierto. Y también la realidad la veremos despiertos, porque habremos despertado a la realidad. El soñador en el occidente. El soñador en el occidente como estuvo en el oriente. El soñador José como estuvo en Israel, en el oriente, también en Egipto. Y así también el soñador más grande de todos, que es el Señor, como estuvo en el oriente, en la tierra de Israel, en su primera venida, ha prometido que estará en el occidente para realizar su sueño. Es desde el occidente que Él realizará el sueño de los últimos días. El soñador en Egipto, el soñador en el occidente. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les ayude a todos para ver la realización del sueño del soñador a medida que él vaya realizando su sueño, a medida que ese sueño vaya haciéndose realidad. Cuando José estuvo en Egipto y el sueño comenzó a hacerse realidad, aunque el pueblo, sus hermanos, el pueblo de Israel, no veían que se estaba haciendo realidad, encontramos que cuando estaba haciéndose realidad, él cambió de vestidura. Tenía un vestido, una ropa nueva. Allá en el oriente él vino con una vestidura, con una ropa, y esa ropa era una ropa hebrea. Así José, cuando estaba en la tierra de Israel, tenía una ropa hebrea, pero cuando subió al trono recibió una ropa gentil. Él allá tenía una ropa hebrea en su primera venida, y esa ropa fue desgarrada, esa ropa fue rota. Pero él, cuando reciba su nueva ropa de entre los gentiles, una ropa de entre los gentiles, él también recibirá un nuevo nombre. O sea, él estará sobre el trono con un nuevo nombre. Y ustedes podrán ver entonces que él se sentará en el trono que le corresponde. Él primeramente en lo espiritual se sentará en el trono, en el lugar santísimo que es el trono en medio de su iglesia. Y así luego él seguirá adelante conquistando, porque si él logra todas las cosas en lo espiritual, lo podrá materializar. Porque lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Así es que él primero lucha en el mundo, en el campo espiritual, para luego
tener con qué luchar en el campo literal. El soñador entre los gentiles, el soñador en Egipto, en el occidente, en medio de los gentiles. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí hace un poquito de calor, pero está bueno el ambiente. Está muy bueno el ambiente porque estamos viviendo en los días finales en donde veremos la realización del sueño del soñador. Hoy ha sido la segunda parte de este mensaje o la continuación de este mensaje. Antes yo predicaba 3 y 4 horas, pero hoy en día trato de dividir esas 3 o 4 horas en 3 o 4 conferencias, pero es el mismo mensaje dividido en diferentes etapas. Bueno, no sabemos dónde habremos de colocar al soñador en el próximo mensaje, en el próximo capítulo o próxima conferencia, pero veremos a ver qué Dios nos tiene para mañana, en la mañana, y no sé, en la noche yo creo que no hay nada. Hasta el momento no hay nada, creo yo, a menos que no haya una película o alguna otra cosa que nuestro hermano Bermúdez nos tenga para todos nosotros. Y si él quiere que haya algo, yo le digo. Sí. ¿Quiere que haya algo? Si él quiere que haya algo, yo le digo. Pues que él predique en la noche para escucharlo en la noche en el resumen de estas actividades. Y yo me sentaré para escucharlo. A mí me gusta más escucharlo a él que yo pararme a predicar, pues yo veo y sé que él es una persona que conoce muy bien el tiempo que vivimos, la dispensación que nos ha tocado vivir, conoce muy bien lo relacionado al mensaje para este tiempo, y cuando uno puede escuchar a una persona así, le gusta sentarse para oírlo con detenimiento. Así es que a mí me gusta escucharlo a él, y siempre estamos él y yo luchando entre nosotros. La lucha no es que él quiera o yo quiera predicar, sino que la lucha es que cada uno queremos que sea el otro el que predique. O sea que nosotros pues no deseamos sobresalir, sino más bien lo que tratamos es de levantar al otro para que sea el que hable y traiga la palabra. De eso es que siempre nos estamos defendiendo, porque cuando él quiere que sea yo el que predique, yo le digo, no, yo quiero que seas tú, y si no lo logro convencerle, entonces le digo, pues tú, está bien, yo voy a predicar, tú háblate 1 hora y yo predico 15 minutos. Y entonces así es que ustedes saben, porque en 1 hora entonces él es el que predica y yo entonces lo que hago es saludar, pero tengo que ponerle el cuadro de esa manera para que él entonces tome 1 hora y yo 15 minutos, pero algunas veces se da cuenta de la jugada y entonces habla 2 o 3 minutos y entonces me dice, y ahora el hermano William con nosotros, y entonces pues ya uno no puede hacer otra cosa, porque ya sea él o sea yo, tenemos que traer la palabra, porque ustedes no vienen aquí para perder el tiempo, ni para vernos a nosotros peleando, sino vienen aquí para escuchar la palabra de Dios. Y ya sea él o sea yo, tenemos que traérsela, porque ustedes vienen buscando alimento, como venían buscando alimento aquellas personas allá a Egipto, aquel reino en medio de los gentiles, en donde estaba José con un nombre nuevo y una vestidura nueva.
Así vienen la gente en estos días finales buscando ¿qué? Alimento espiritual para el alma. Porque hay hambre sobre la tierra, pero hay un lugar donde hay alimento espiritual. Y si hay un lugar, ¿por qué tienen la gente que morirse de hambre espiritual habiendo alimento en algún lugar? No es necesario que se mueran. Es necesario que sepan que hay alimento espiritual y vengan a buscarlo. Vengan a comprarlo sin dinero y sin precio. Y vengan a tomar también del agua de la vida gratuitamente. Bueno, parece que si me quedo aquí, continuaremos hablando, pero yo creo que ya es suficiente. Ya hemos visto la trayectoria trazada por la mano divina. Hemos visto que Dios estará moviendo para realizar un sinnúmero de promesas que Él ha hecho, y esas promesas son el sueño del soñador, las cuales serán realizadas en el occidente para beneficio del oriente también. Bueno, sabemos que Dios está moviéndose. Sabemos que este es un tiempo muy importante. Sabemos que estamos en un tiempo de adopción. Y sabemos que grandes cosas estarán aconteciendo y las podremos ver y experimentar. Estamos a la expectativa, estamos caminando hacia adelante, porque la bendición de Dios es más grande de lo que habíamos pensado. Así es que todos, con ánimo, con una fe real, con una fe viva, hacia adelante siempre, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es con nosotros. Y todo lo que hagamos prosperará. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a dejar a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya en este día. Y mañana nuevamente estaremos aquí, pero en la tarde ya el hermano Bermúdez nos dijo que habríamos de estar reunidos por aquí cerca en algún lugar aquí en el patio, y él estará hablándonos de algo que necesitamos escuchar. Bueno, allá José en aquel tiempo, cuando fue adoptado por Faraón y tuvo el nombre nuevo y la vestidura nueva y un lugar nuevo, un trono, él tomó control de todo en el reino. Tomó control del aspecto espiritual y del aspecto político y del aspecto económico, de todos los aspectos del reino de Faraón, porque él fue adoptado. Siempre un rey así, estos faraones siempre estaban buscando a alguien al cual pudieran encomendarle toda la administración de su reino, para ellos entonces estar reposados y poder pensar, poder ver y disfrutar los días que habrían de vivir. Bueno, siempre una persona inteligente busca a alguien que bregue con todos los asuntos, y él solamente lo que haría sería dirigirlo, supervisarlo, haz esto de esta manera, de acuerdo a los mejores intereses del reino. Y saben ustedes una cosa, que cuando se habla de adopción, se habla de la búsqueda que Dios tendrá
La búsqueda de un hombre para entregarle todos los asuntos del reino. De eso es que se habla cuando se habla de adopción. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tendríamos entonces que predicar un mensaje titulado o relacionado con adopción y a predicar más ampliamente sobre esto. Y eso nos llevaría hasta Apocalipsis 11, nos llevaría hasta Apocalipsis capítulo 7, capítulo 8, capítulo 14, capítulo 15, lo cual es una manifestación de el que encontró Dios, el que encontró al Señor para adoptarlo y entregarle todos los negocios de su reino para que él haga conforme a como él ha sido enseñado, conforme a las leyes del reino de Dios. Por poco tenemos que hablar cosas que debemos dejarla para más adelante. Vamos a dejarlo quietecito ahí. Ya ustedes saben de eso. Ustedes saben que para los días finales Dios estará buscando una persona, un hombre, para entregarle todos los asuntos del reino. Para decirle, mira, aquí te entrego todos los asuntos del reino y te doy el título de propiedad. Para que no tenga desconfianza de que es una cosa de palabra, no. Será de palabra y de hechos y por escritura. Tú tendrás la escritura de toda la herencia. Así es que allá tú ahora cómo tú te vas a desenvolver en la administración de lo que yo te he entregado. Yo confío en ti. Ahora tú confía en mí y confía también en ti. Confía de que vas a salir bien, de que vas a ser como has aprendido en todos los años anteriores. Porque él no puede adoptar a alguien si primero no ha sido enseñado, si primero no ha sido preparado para saber lo que tiene que hacer en cada momento, en cada negocio que tenga que hacer en el reino de Dios. Él va a ser un negociante. Él va a negociar en el reino de Dios. Él va a bregar en todo lo que tenga que bregar y en todos los aspectos que le corresponda trabajar, bregar, porque a él le será encomendado, entregado todo eso para que lo haga. Es que Dios es espíritu. Y Dios, siendo espíritu, no puede obrar, no puede hacer nada a menos que no sea a través de un hombre. Eso cuando lo entendemos, entonces sabemos que en todo tiempo que Dios vaya a hacer algo, tiene que tener un hombre para hacer lo que Él quiera hacer y realizar su sueño. Y entonces ese mismo sueño, esos mismos planes, esa misma meta, la coloca en un hombre. Y entonces la meta de Dios viene a ser la meta de ese hombre. En palabras más claras, el deseo, el pensamiento de Dios, el pensamiento divino, es transmitido a ese hombre y se convierte en el pensamiento de ese hombre. Y cuando se convierte en el pensamiento, en la manera de pensar de ese hombre, eso se hace carne en ese hombre. Y cuando se hace carne en ese hombre, entonces él comienza a actuar, él comienza a obrar de acuerdo a esa mente divina que se operará en él. Es como Moisés. Moisés había sido adoptado para aquella primera dispensación. Y los pensamientos de Dios vinieron a Moisés y se convirtieron en los pensamientos de Moisés. Se materializaron. Y los deseos de Dios eran los deseos de Moisés. Y lo que Dios deseaba y pensaba hacer era lo que Moisés hacía. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Libertar al pueblo hebreo.
¿Y cuál fue el pensamiento de Moisés? Y lo que hizo Moisés, libertar al pueblo hebreo. Porque los pensamientos de Dios se materializaron en Moisés. Moisés tuvo una transfusión de los pensamientos de Dios. Así es que podemos ver esas cosas en la Biblia y podemos ver las promesas que hay para este tiempo. Usted dirá, me hubiera gustado vivir en el tiempo de Moisés, o en el tiempo de Noé, o en el tiempo de José, o en el tiempo de Jesús 2000 años atrás. Mire, usted vive en un tiempo mucho mejor que aquellos tiempos. Usted vive en un tiempo más grande y más glorioso. Y no se preocupe de lo que usted hubiera hecho allá, porque usted lo que hará acá es lo mismo que hubiera hecho allá. Si usted hubiera sido un incrédulo allá, hubiera sido un incrédulo acá. Pero si es un creyente acá, hubiera sido también un creyente allá. Pero acá, con más probabilidades de actuar más plenamente, con más facilidades, con más libertades, con todo en su mano para usted hacer plenamente en la obra de Dios conforme al buen deseo de su corazón. Así es que, ¿cuál es el mejor tiempo? Este es nuestro tiempo. Porque así como Jesús dejó el mejor vino para lo último, Él también deja lo mejor para lo último. Y entonces, el estímulo por el vino que representa el estímulo final es mejor que el del principio. Hay que estar estimulado por la revelación de la palabra, porque eso es lo que nos estimula, eso es lo que nos hace sentirnos fuertes espiritualmente, eso es lo que nos hace sentirnos entusiasmados en el programa de Dios. Y podemos entonces disfrutar de todo lo que Dios tiene para este tiempo. Una persona que no se siente entusiasmada, estimulada, es una persona que no disfruta las bendiciones de Dios. Cuando hay bendiciones de Dios, es para disfrutarlas, para estar gozosos, para estar contentos, estimulados con el vino de la revelación divina. Bueno, ya seguimos hablando y nos ha tomado como 15 o 20 minutos más. Vamos a terminar porque ya yo creo que hasta aquí es bueno. Ya ustedes han escuchado muy bien, ya ustedes han entendido que es lo más importante, porque si escuchan y no entienden, no vale la pena predicarle a un pueblo así. Pero ustedes escuchan y entienden, porque Daniel dijo que los entendidos entenderían. Y yo me alegro de estar hablándole a un pueblo entendido. Yo sé que ustedes entienden todo, y eso para mí es evidencia de que ustedes son los escogidos, que serían recogidos con la gran voz de trompeta en estos días finales. Y vamos a dejarlo ahí porque ya nos salió otro tema, la gran voz de trompeta para recoger a los escogidos, y si seguimos por ahí, entonces pues nos va a tomar unas cuantas horas. Me estaba diciendo el hermano Bermúdez que allá en Colombia él había hablado como 3 horas a los pastores en una reunión de pastores, y luego cuando él me pasó para hablar algunas palabritas que era lo que yo tenía planeado hablar, cuando terminé de hablar la última palabra,
de la primera a la última, que eran 2 palabras, la primera y la última, habían pasado 3. Pero eran 3 horas. No 3 palabras, sino 3 horas. Y yo mismo me sorprendí porque era así, hablando con los pastores, entre pastores, y hacía bastante tiempo que yo no hablaba tan largo, pero creo que fue algo muy edificante para todos cuando vemos que estamos entrando o hemos entrado ya a una nueva fase, a una nueva etapa o ciclo, desde que en el cielo Dios mostró esa nueva etapa o nuevo ciclo. Así es que ya lo vimos en el cielo y lo tendremos que ver aquí en la tierra también. Porque es imposible que Dios muestre algo en el cielo y después no se ve en la tierra. Así es que estaremos viendo toda esa trayectoria de lo que fue mostrado allá en el cielo. Bueno, dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya en esta, no puedo decirles esta mañana porque ya nos fuimos por unos cuantos minutos. Dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, que Dios les bendiga a todos y será hasta mañana en la mañana, nuevamente aquí y en la tarde hoy, allá donde el hermano Bermúdez tiene preparado para esa reunión que ha de ser de mucho valor, de mucha importancia en cuanto a las cosas y las bendiciones que Dios quiere para todos. Bueno, Dios les bendiga a todos.